Bien, yo quería empezar un poco mi presentación introduciendo un poco lo que es el biogás, la diferencia con el biometano, etcétera, para que podamos un poco saber con propiedad de qué estamos hablando, ¿no? Porque ahora es un tema que se oye prácticamente todos los días en los periódicos, se nos presenta como la alternativa verde, el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el biogás es una cosa muy sencilla. Básicamente es un gas que se obtiene de la fermentación anaerobia de restos de materia orgánica. Fermentación anaerobia es una fermentación, como puede ser la del pan, etcétera, pero en ausencia de oxígeno de la materia orgánica. Materia orgánica, bueno, pues materia orgánica evidentemente es toda aquella que contiene carbono, es decir, desde la carne, vegetales, etcétera, etcétera, todo lo que proviene de la materia viva, ¿no? Aquí incluimos cosas muy variadas, incluimos restos vegetales, incluimos restos de la industria alimentaria, incluimos lodos de depuradoras, porque todos ellos contienen una alta proporción de materia orgánica. Entonces, el biogás es una mezcla de gases, ¿vale? Del biogás lo que es utilizable es lo que es el biometano, que es el equivalente al gas natural. La fórmula química es CH4, ¿no? Pero ese biometano va acompañado de otros gases. Uno de ellos es el dióxido de carbono, el famoso CO2, luego tiene también vapor de agua y tiene también sulfídrico. Digamos, lo más indeseable ahí sería el sulfídrico y después de determinados compuestos orgánicos volátiles, ¿vale?, que son contaminantes, y esos son los que se va a intentar retirar. Entonces, depende, la cantidad de biometano que se puede obtener a partir del biogás es muy variable, depende de los restos que tú introduzcas, y tiene un rango muy amplio. Por ejemplo, desde el 53% de biometano que se puede obtener de los purines a cantidades que rondan el 70 y pico % de determinadas grasas, restos de industria alimentaria, etcétera, ¿no? El biogás es un gas que se produce de manera natural, en la naturaleza se produce, ¿no? Se produce por la fermentación de los cienos en los ríos y lagos, ese burbujeo que vemos es biogás. La fermentación entérica de los rumiantes, es decir, cuando rumian en el bolo alimenticio, ahí es donde se produce también el biogás, ¿no? Y luego los procesos de putrefacción en general de la materia orgánica, que por eso, claro, como va acompañado, por ejemplo, ahí contiene sulfídrico y otros gases, son los que producen ese mal olor característico de la putrefacción, ¿no? Entonces, ahí como se producen una serie de bacterias que viven en simbiosis, unas viven de lo que producen otras, ¿no? Y ahí se conjugan para el final de todo a través de una serie de procesos que son la hidrólisis, la acidogénesis, la cetogénesis y la metanogénesis. Al final es como se obtiene el biogás. Vaya, ahora. Las bacterias estas son bacterias muy exquisitas, es decir, se acostumbran a determinadas condiciones, y estas condiciones, si quieres obtener una buena cantidad de biometano, hay que respetarla, ¿no? Entonces necesitan un ambiente muy pobre en oxígeno, una temperatura óptima, que es la temperatura, por ejemplo, que va entre los 37 y los 42-43 grados. Por eso muchos digestores hay que calentarlos para obtener esa temperatura óptima. Luego un pH determinado es el grado de acidez, que oscila entre 6,7 y 7,6. Si un digestor se acidifica, las bacterias dejan de producir biometano, puede producirse incluso una muerte de la flora bacteriana, lo cual es un poco una tragedia para el biodigestor, porque hasta que el proceso se recupera tiene que pasar mucho tiempo. Y luego necesita una relación de carbono-nitrógeno muy específica, muy concreta, que ronda sobre el 30, la cantidad de 30, ¿no?
es decir, 30 veces más carbono que nitrógeno. Eso hace que algunas cosas, como los purines de cerdo, que tienen muchísimo nitrógeno y menos carbono, tienen una proporción a lo mejor de 20 o así, pues no sean demasiado buenos para conseguir el biogás, ¿no? Y luego otra serie de nutrientes, azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro. Claro, las bacterias para reproducirse necesitan toda una serie de elementos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Esto, veréis que normalmente las plantas de biogás necesitan mezclar toda una serie de residuos para conseguir esa proporción óptima de materia orgánica, de carbono, nitrógeno, etcétera, etcétera. Y entonces también todas ellas, antes de meter los residuos en el digestor, necesitan hacer lo que se llama un proceso de homogeneización, es decir, de triturado, de mezcla y tal, que mantenga siempre unos parámetros más o menos constantes para la producción de biogás. Entonces no se puede meter cualquier cosa a un biodigestor, esto ya nos da una serie de reglas. Normalmente las compañías que operan para obtener biogás tienen que tener toda la materia orgánica, los residuos que entran en la planta, tienen que tener un código LED y tienen que estar autorizados por ley, ¿no? Bien, ¿eso quiere decir que no se pueden saltar la ley? No. Eso quiere decir que esa sería la obligación, ¿no? Pero sí que es verdad que determinadas cosas no las van a meter nunca, porque redundaría en su perjuicio, ¿no? Y luego otra de las cosas es que hay gente que dice que consume mucha agua. Bueno, depende de las plantas de biogás, ¿no? Normalmente los digestores húmedos, como suele haber una aportación muy grande de purines que tienen el agua que necesitan, entonces no necesitan consumir agua. Es más, son generadoras de agua, pero ¿de qué agua? Es decir, no es de un agua que después muchas veces se vaya a poder utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha obtenido y se puede obtener el biogás? Pues aquí lo tenéis, ¿no? En algunas estaciones depuradoras, los lodos de depuración luego los someten a fermentación anaeróbica y obtienen biogás. En vertederos, para aprovechar la materia orgánica. Claro, aquí tenéis, por ejemplo, que lo que se hacía hasta ahora en muchos vertederos era, sabéis que en un vertedero se tira desde materia orgánica a todo tipo de restos, simplemente se cubrían con unas lonas inmensas y entonces esa fermentación producía el biogás y ese biogás se extraía. Claro, eso también te lo presentan como un gas renovable, pero ya no hace falta ser muy inteligente para ver que eso de renovable no tiene nada, ¿no? Y luego los digestores de las plantas de biogás, que ya ese biogás se puede utilizar o bien para quemarlo, o bien para generar energía eléctrica, o bien para obtener biometano. El biogás es una cosa muy ancestral, es decir, se conoce desde hace mucho. Y hay referencias desde por allá sobre el 1600. Y luego algunas ciudades inglesas, por ejemplo, su alumbrado público lo obtenían ya a partir de sus propias cloacas, es decir, el gas que se generaba lo utilizaban para el alumbrado público, ¿no? Y luego también ha habido una tradición en determinados países de pequeños digestores en granjas en tal, utilizarlos también para la calefacción de las casas, la calefacción de las propias granjas. Es decir, que el biogás, así, tal y como lo planteo, realmente era una reivindicación del movimiento ecologista, es decir, lo veíamos como una manera muy interesante de tratar los residuos y como, bueno, una manera muy interesante de definitiva, ¿no? Pero entonces me preguntaréis, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué os oponéis ahora? Es que no estáis conformes nunca con nada, ¿no? Bien, el problema es el modelo, evidentemente. No es lo mismo de lo que estamos hablando, del uso tradicional y tal, que de lo que se avecina. Y luego entraremos más a fondo en ello, ¿no? Luego la cantidad, bueno, esto vamos un poquito, lo pasaremos un poco rápido porque son datos técnicos. Depende de la cantidad de la materia introducida en el digestor, la cantidad de biogás que se obtiene y de biometano, ¿no? Normalmente las cantidades, aquí he puesto
de 15 a 20,8 normal metros cúbicos por tonelada de materia fresca, pero realmente se puede obtener mucho más. Depende de la materia que se trate. Por ejemplo, con grasas se puede obtener hasta 400 metros cúbicos de biogás por tonelada de grasa, ¿no? Luego los restos agrícolas, claro, os había puesto ahí de 15 a 20, que son los que menos biogás pueden producir. ¿Por qué? Porque tienen mucha celulosa, mucha lignina y se tiene que romper la molécula, cuesta mucho tiempo y es muy ineficiente, ¿no? Entonces ralentiza. Y además hay que triturarlos, con lo cual es un consumo de energía también adicional, ¿no? Aquí se come un trocito de texto. Esto es, por ejemplo, me parece que es el porcino. Solo porcino. El porcino, lo que tenemos arriba, sí. Es el porcino. Es una cantidad, veis, de 9,6 a 31,5 metros cúbicos, ¿no? Es un biogás muy pobre en metano, lo que os había dicho del 53% es del porcino, ¿no? Y luego además tiene un alto contenido en sulfídrico. El problema del sulfídrico es, además de ser muy maloliente, es terriblemente corrosivo. Entonces hay que retirarlo del proceso y además es muy contaminante, es muy peligroso, es un gas muy tóxico, ¿no? Y luego hay otro problema añadido. Cuando se utilizan purines, va y resulta que lo presentan como la solución ideal para evitar las emisiones de metano. Pero según los estudios del IDAE, del Ministerio, va y resulta que el 75% del metano de los purines se pierde en los 2 primeros meses de almacenamiento en balsa de purines. Con lo cual, o te lo llevas rápidamente al digestor o pierdes, y esa contaminación por metano, el efecto invernadero, va a seguir, va a darse casi de la misma manera. En todo caso, a lo mejor consigue reducirla en un 50%, pero en un 100% jamás. Sabéis que las granjas de cerdos, por ejemplo, el purín va cayendo en unos fosos hasta que llega a la base de los mismos fosos y empieza a perderse ese metano, ¿no? Luego tenemos ahí el aviar, que ahí tiene un potencial de producción muy grande, pero el aviar es un estiércol seco y a este sí que hay que añadirle agua. Y además tiene un contenido de nitrógeno enorme también. El nitrógeno, el amoníaco, genera también problemas en los digestores, ¿vale? Este sí que tiene una alta proporción de metano, el 67%. Y aquí tenéis, esto está sacado de un proyecto, no sé si es el de Cubas de la Sagra, no sé cómo, ahí tengo tantos en mente. Concretamente es el rendimiento esperado dependiendo de aquello que introducen en el digestor. Fijaos que lo más alto son las grasas y aceites, 418 metros cúbicos, ¿no? Y luego hay cosas que sostienen un poquito, lotes fuera de especificación, desenvasadoras standards, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otros que tienen un rendimiento muy alto, residuos agroalimentarios, etcétera, ¿no? Residuos vegetales, lodos de car. Entonces, aquí esto lo había titulado como cuando el tamaño sí que importa. Quiere decir, dependiendo de para qué se vaya a utilizar ese biogás, la planta tiene que tener un tamaño u otro. Si yo lo que quiero es utilizar ese biogás para quemarlo y para llevarlo a los hogares, para calefacción, etcétera, etcétera, con una planta pequeña me es suficiente, 20.000, 25.000 toneladas. Es una planta más o menos asequible, que no va a generar demasiados problemas ambientales. Es decir, sería dentro de los límites de lo aceptable, dependiendo de lo que entre también en el digestor, ¿vale? Para generación eléctrica, también con una planta más bien pequeña, me apañaría 30.000 a 40.000 toneladas, puede ser una planta más o menos rentable. Pero cuando lo que intento es producir biometano para inyectarlo a la red, para hacerla rentable necesito una planta muy, muy grande, donde proceso una gran cantidad de materia orgánica. Hablamos ya de a partir de 90.000 toneladas. Hablamos ya de una planta que va a generar mucho digerido, mucho digestato con muchos problemas. ¿Oye? Entonces, claro,
¿Qué pasa con la generación eléctrica? Bueno, la generación térmica definitivamente no se ha desarrollado, no ha interesado al mercado. La generación eléctrica se ha desarrollado muy poquito. Aquí tenéis una, por lo visto, que me han dicho que genera energía eléctrica, pero se ha desarrollado muy poco. Porque además es que, claro, están las plantas fotovoltaicas que lo han invadido todo y la eólica, con lo cual no se tiene esa necesidad de recurrir a las plantas de biogás para la generación eléctrica. ¿Qué nos queda? Pues las grandes plantas. ¿Qué es lo que nos va a venir? Las grandes plantas. Y esto además con una cosa, comparándolo con lo que son las plantas fotovoltaicas, la solución del biogás hubiera sido de las pequeñas plantas mucho mejor, porque el rendimiento por superficie es muchísimo mayor. Tú puedes tener una planta que te genere una cantidad aceptable de energía en una superficie como el doble de esta o el triple, y ya está. Para producir la misma cantidad de energía necesitarías 50 veces la superficie. Y ahora vamos al tema. El biogás es claro, ahora todo el discurso oficial es que es la energía del futuro, la energía renovable. Entonces lo que tenemos que mirar es una energía renovable más. En primer lugar, hay una confusión entre lo que es una energía renovable y un sistema de captura de energía renovable. El sol, el viento, son energías renovables. Los molinos, los aerogeneradores, son sistemas de captura. Las plantas fotovoltaicas son sistemas de captura. Entonces, lo renovable es la energía, pero el sistema de captura no es renovable, en absoluto. Ahora tendremos el problema con, sabéis que tienen una vida media de 30 a 35, las plantas fotovoltaicas lo mismo, y aquí se ha hecho todo a lo loco y no sabemos después cómo lo reciclaremos. Bueno, y con el tema del biogás se plantea otro tema. ¿Es renovable, es una renovable más? Venga de donde vengan los residuos, ¿yo puedo considerar que el gas que obtengo es renovable? Bueno, aquí hacen mucha trampa, ¿vale? Para ser renovable, lo que tendría que suceder es que cerraran lo que se llama el ciclo corto del carbón, ¿vale? Es decir, las plantas capturan la energía del sol, generan materia orgánica, esa materia orgánica generan también, lo que hacen es almacenar energía en forma de enlaces químicos, ¿vale? Y esa materia orgánica, cuando se descompone, genera esa energía y el CO2 vuelve a la atmósfera. Ciclo cerrado. Pero ¿pasa lo mismo en una planta de biogás? Vamos a ver, ellos te dicen que sí, pero desde que esa materia orgánica la generan las plantas, lo que metemos en los biodigestores ha requerido una cantidad de energía enorme. Es decir, gasoil para las plantaciones, cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera. En cada una de las partes del proceso en la cual esa materia orgánica se ha llegado a consumir, se ha consumido energía y han habido emisiones de CO2. Claro, esto es una trampa. No me puedes decir que has cerrado el ciclo de carbono. En ese bucle tú has metido una cantidad de caña enorme. Has metido muchísimo más CO2. Y luego otro truco de la industria. Es decir, vamos a ver, renovable. No, aquí estamos utilizando también muchos productos químicos también. Por ejemplo, estamos utilizando cloruro férrico, que se mete en el digestor para eliminar el sulfídrico, para hacer sulfato de hierro, y así se retira del proceso y ya no se generan malos olores. Fijaros la cantidad de cloruro férrico, ¿dónde está? Allí, toneladas al año, 386 toneladas al año de cloruro férrico. Luego tenéis también carbón activo, 1.138 toneladas de carbón activo que se están utilizando para depurar el biogás, retirarle el CO2, etc. Todo esto, mirad, a ver, esto es un proyecto de minería
que en Campillo de Deleitosa, me parece que es en Extremadura, un proyecto de minería que lo que pretende es obtener compuestos férricos para hacer un producto que se utiliza en los digestores. Es un proyecto de minería a cielo abierto, enorme, que está también la gente revuelta con él, y es para las plantas de biogás. Es decir, que ya ahí se te rompen muchos esquemas de la renovabilidad, ¿no?, del biogás. El producto se llama Micronox y la compañía es una compañía muy famosa. No sé si está por ahí, de dónde, quiénes son. La gran compañía. Bueno, y aquí tenéis, por ejemplo, el carbón activo. El carbón activo, ahí tenéis la cantidad de consumo de kilovatios de energía por cada kilo de carbón activo. Yo he hecho una media y digo, pues bueno, 250 kilovatios por cada kilo. Si yo consumo 12.281 kilos, he consumido 3,07 gigavatios en el carbón activo que utilizo en esa planta. Tela, ¿no? Bueno, esto lo vamos a dejar. Y ahora veamos cómo participan las plantas de biogás en cerrar estos ciclos de carbono y de nitrógeno, y si es realmente neutro. Y aquí vamos a ver, mira, todo esto es el concepto de economía circular, ¿vale? Lo que se considera que es decir, tú obtienes las materias primas, diseño, producción, elaboración, distribución, consumo, recogida, reciclado, y cierras el círculo. Bueno, pues las plantas de biogás, ¿dónde actuarían? Actuarían aquí, recogida y reciclado. Toda la energía que hemos consumido en la extracción, diseño, producción, elaboración, distribución, consumo, esa energía no la vamos a recuperar, ¿vale? Entonces, no puedes presentar como economía circular algo en lo que tú te has centrado solamente en la última parte del proceso. Y luego está el tema renovable, provengan de donde provengan los residuos. Porque claro, ahora tenemos una avalancha de proyectos en toda España. Lo de aquí es un juego de niños para lo que está pasando a nivel nacional. Veréis que vamos a ver plantas realmente monstruosas, ¿no? Y además tenemos otra historia, y es que ahí tenemos una concentración ganadera, sobre todo de porcino, inmensa, que está generando una cantidad de residuos inmensos y que ahora se nos está presentando como la solución, ¿verdad? Y como un gas renovable, porque fíjate, es economía circular. Y aquí es lo que vamos a cuestionar, es decir, vengan de donde vengan de una actividad insostenible como es la ganadería industrial, que ahora lo veremos, ¿también se puede considerar renovable? Mirad, la ganadería, por ejemplo, es responsable de 69,4 gigatoneladas de CO2, bueno, de gases de efecto invernadero, en realidad, al año, ¿no? El porcino es responsable del 50% de esta cantidad. Según la OCDE, os hablo de organizaciones que no son sospechosas de ecologistas, ¿no? La ganadería es responsable de 2/3 de las emisiones del sector agrícola, ¿no? Y según las Naciones Unidas, la ganadería supera en un 18% a las emisiones del transporte. Y esto empeora porque resulta que la población decrece y nuestro consumo, nuestra demanda de productos animales cada vez es mayor. Esto no parece muy sostenible, ¿no? Estas son las previsiones de la FAO para el 2050. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho, ¿no? Vamos a coger una granja de cerdos, de 2.000 cerdos, vamos a ver las emisiones que tiene cada kilo de carne que llegue a nuestra mesa, y se supone que con las plantas de biogás yo tendré que recuperar esas emisiones o no, ya veremos, ¿no? Mirad, las emisiones aquí, esto también es un gráfico de la FAO, y es que hay emisiones absolutamente en todo el proceso, desde el cambio de tierra,
para cultivar aquello de lo que se va a alimentar el ganado, con los pesticidas, el transporte, etcétera, etcétera, las emisiones directas dentro de la granja, las indirectas de luego cuando la carne se transporta, se lleva al mandadero, etcétera, y hay un montón, pero resulta que esto está estudiado. En la Universidad Politécnica de Madrid, un ingeniero en su trabajo fin de grado intentó estudiarlo y esto es lo que arrojó. Y por cada kilo de cerdo, de carne, que llega a vuestra mesa, esto que... ¡Ay, porras! Esto no es el puntero. Aquí. 3,4, vamos a decir 3,5, 3 kilos y medio de emisiones de gases de efecto invernadero por cada kilo. ¿Sabéis? Ahora vamos a ir... esto es el gráfico de la distribución de las emisiones. No vamos a parar. Esto es la pregunta que os he lanzado. Mirad, y aquí vamos a hacer cuentas. Resulta que si yo tengo una granja de 2.000 cerdos, me producen 4.800 cerdos al año. Esos cerdos salen con 110 kilos, pues no tengo nada más que multiplicar esos cerdos por los 110 kilos y por los 3,5 kilos de gases de efecto invernadero, ya tengo las emisiones globales, ¿no? Entonces tengo, mirad, 1.832.846 kilos de gases de efecto invernadero de CO2 equivalente emitidos. Cuando yo produzca el biometano a una cantidad de 20 metros cúbicos por tonelada, y como sé las toneladas de purín que me va a generar, que son 2,15 toneladas de purín por plaza de cerdo, y son 2.000 plazas de cerdo, ¿vale? Pues entonces yo sé el biometano que puedo generar, y puedo generar, cuando lo queme, tendré 122.451 kilos de CO2 que considero que los he ahorrado, porque al quemar ese biogás no estoy quemando gas fósil, ¿vale? Entonces por eso lo he puesto en verde. Esto es lo que yo me ahorro, ¿vale? Pero luego, cuando yo lo separo del biometano, lo que no me puedo ahorrar son los 60.000, que lo tengo ahí, los 60.268 kilos de CO2, que son los tiro directamente a la atmósfera, ¿vale? Y luego, al retirar el estiércol del proceso, sí que es verdad que yo evito determinadas emisiones que están calculadas en 202.450 kilos de CO2. Pues bueno, ya podemos hacer números, ¿no? Sumamos el ahorro en la retirada del estiércol, en la producción de biometano, y le restamos el CO2 del upgrading, y nos da 264.634 kilos de CO2, el total de las emisiones que yo me evito con una planta de biogás que ha procesado todos estos purines. Y esto va, y resulta que esto supone solamente el 14,4% de las emisiones totales que yo he tirado a la atmósfera. Me diréis que